I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el pastor Juan Kim, clase 18. ¿Cómo están todos? El día de hoy, Dios les bendiga. Soy Pastor Juan Kim, estoy siendo director de la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. Espero que aprendan la palabra de Dios conmigo. Entonces, el día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios, San Mateo capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen, no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el tiempo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es muy interesante, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo está hablando sobre el día de reposo, porque el día de reposo, eso es mandato de nuestro Señor Dios, porque tiene que guardar el día de reposo. Ese es mandamiento de Dios. Pero alguna persona puede sentir que usted es la iglesia de séptimo. No soy como de guardar reposo, pero estoy hablando. En la época de Jesucristo, los fariseos, saduceos estaban guardando el día de reposo. El día de reposo, ¿desde cuándo inicia? Desde que cae el sol de la tarde de viernes hasta que cae otra vez el día sábado. Por eso ellos no estaban haciendo trabajo, nada, descansando, ni estaba haciendo fuego. Además, el día de reposo con Jesucristo y sus discípulos estaban caminando y tenían hambre y luego sacaban espigas de trigo y luego ellos comieron. Entonces los fariseos les acusaban: ustedes están trabajando, están comiendo espigas. Pero Jesucristo, como decía, vean, ustedes leyeron esta palabra, la historia del rey David. Cuando se escapó de Saúl, él encontró la casa de Dios. Él entró en la casa de Dios y luego él comió panes de la proposición. Este pan solamente podía comer entre los sacerdotes. Eso es la ley. Pero David comió este pan y también con los acompañantes. Pero no era pecado. Qué raro, ¿no? Por la ley, exactamente, está escrito que solamente entre los sacerdotes podían comer panes de la proposición que está poniendo en la mesa, en el dentro del lugar
santo de tabernáculo de reunión. En aquel entonces, ¿cómo podía comer otra persona? Ese es pecado, pero no está ubicado como pecado. Ese es secreto. Además, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que el día de reposo nadie tiene que trabajar, pero menos entre los sacerdotes. Estaban haciendo fuego de lámpara, estaban lavando, estaban trabajando, pero no es pecado. ¿Qué significa? ¿En dónde está? ¿En el templo y en el tabernáculo de reunión? Adentro no hay pecado, dice. Por eso nuestro Señor Jesucristo, así dice el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Además, el versículo 6, como dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Wow. ¿Cómo puede decir que Jesucristo es mayor que el templo? Es decir que Jesucristo es dueño del reposo, Jesucristo es salvador de todo. Por eso, cuando una persona entra en Cristo Jesús, no hay condenación. Ese es el secreto. Por ejemplo, cuando Dios hizo diluvio en la época de Noé, para raer todos los hombres del mundo que respiran por su nariz. En aquel entonces, todos los hombres del mundo tenían que morir, pero los animales que estaban adentro de arca de Gofer, ya no hay condenación. ¿Por qué? Por medio de brea que calefateó de adentro y afuera. Entonces, ¿qué tipo de brea? Brea es como tipo goltar para depender humedad y agua. Entonces, esta brea se refiere a la sombra de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el día de Pascua que pasó en la época de Moisés, Dios había dicho, voy a quitar la vida de los primogénitos el día 14 de enero. Incluye todos los que viven en Egipto, israelitas, egipcios. Dios había dicho a Moisés, vea, el día 14 voy a enviar ángel para matar todos los primogénitos, hasta los animales también. Pero cuando quita la sangre de oveja, pinta en el poste de la puerta y dintel, en aquel entonces yo voy a ver la sangre y voy a cruzar sin derramar la maldición. Eso es. La sangre de oveja tiene gran poder para que no llegue la muerte. La sangre de oveja podía defender contra el juicio de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió en misma fecha que murió todas las animales en la época de Moisés. ¿Qué día? 14 de enero. Por eso nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, Él sabía, pasando de 2 días, tendremos el día de Pascua. Antes de morir, nuestro Señor Jesucristo hizo la ceremonia de Santa Cena con sus discípulos, repartiendo pan. Comad, eso es mi cuerpo que estoy entregando a ustedes. Bebad la copa de vino, porque estoy derramando mi sangre para establecer el pacto nuevo, para que reciba el perdón de los pecados. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. En aquel entonces, cuando uno acepta esta palabra, la gente puede ser perdonado de sus pecados, puede ser limpio de sus pecados. Por eso, como dice Romanos capítulo 8,
Romanos capítulo 8, el versículo 1, así dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿A quién no hay condenación? A los que están en Cristo Jesús. Antes de recibir la salvación, nosotros estábamos fuera de Cristo, pero ahora estamos adentro, en Cristo Jesús. Porque cuando uno está en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ninguna condenación hay. Por eso, con esta palabra nosotros podemos comparar con el pacto nuevo, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo dice nuestro Dios? Nunca más. Lo misma palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación significa cualquier momento, no hay pecado, dice. Por eso Jesucristo estaba comparando la obra de sacerdote que estaba trabajando dentro del templo el día de reposo, aunque trabaja violando mandamientos, pero no hace caso nada como pecado. Eso es secreto. ¿Dónde está? ¿Fuera del templo de Dios o dentro del templo de Dios? Es muy importante. ¿Está cometiendo fuera de Jesucristo o dentro de Jesucristo? Y también en la época de Noé, cuando uno estaba haciendo buenas cosas fuera de el arca de Gofer, sí o sí va a llegar condenación. Pero adentro, dentro de arca de Gofer, ellos no hacen nada, pero no hay condenación, nada. Entonces, ¿por qué no hay condenación? El versículo 2 así dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para ser libre, para ser justificado, sí o sí tiene que ser libre de la ley. Eso es la palabra de Dios. Ya vamos a seguir el versículo 3 de Romanos capítulo 8, como dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ya repitan conmigo: condenó al pecado en la carne. Así dice. ¿De qué carne? ¿De nosotros? No. Condenó al pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios había condenado al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo porque Él cargó el pecado del mundo, Él quitó el pecado del mundo. Por esa razón, Jesucristo tenía que ser encargado de todos nuestros pecados. Jesucristo fue condenado en la cruz por Dios, para que no tengamos nada nosotros condenación. Por eso, los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. El versículo 4 así dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esta palabra es muy especial porque la justicia de la ley, ¿qué significa? Uno que cumpla todos los mandamientos, Dios tiene que darle la justicia. ¿A quién le da? Al que cumpla todo mandamiento. ¿Quién cumplió? Nuestro Señor Jesucristo, único. Por eso, para que cumpliese en nosotros, los que creemos en la sangre de Jesucristo, la justicia de la ley. Es decir, que nosotros no hemos cumplido, pero Jesucristo cumplió todo mandamiento.
Por eso su obra transforma como nuestra justicia. Por eso Dios nos dio la justicia de Dios que viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia. Por ejemplo, en Chile hay muchos hinchadores de K-pop, como SHINee y también 방탄소년, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente les gusta a ver a los cantantes, los que cantan K-pop. Entonces, para entrar en el lugar de estadio que necesita pagar, no sé muy bien cuánto dinero paga, más o menos 100,000 pesos, equivale como $200, está bien. Digamos que como vale en dólares $200, está bien. Pero yo no tengo nada de dinero, pero alguien me regala este etiquete que vale como $200. En aquel entonces solamente yo puedo presentar este etiquete, porque ya tengo etiquete que vale para entrar en la entrada. Es lo mismo. Nosotros no tenemos derecho a nada para entrar en el reino de Dios por nuestra obra. Nosotros no tenemos nada de capacidad para ser justificado por nuestra obra. Pero ¿cómo dice? La salvación viene por la gracia. Somos salvos por la gracia y también eso es el don de Dios. Así dicen, don es regalo. Por eso, gratuitamente Dios nos regala esta salvación por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya repito el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa andamos conforme al Espíritu? Creemos el Evangelio, porque el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios viene de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Después de recibir la salvación, nosotros podemos pensar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos predicar el Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos llevar esta palabra al otro lado? Un día Dios me llevó hasta Tacna de Perú por la ayuda del obispo Abraham Jaque, el que está siendo como presidente de Sendas Antiguas de Chile. Yo tengo gran agradecimiento ante el Señor porque yo no tengo capacidad para salir frontera de Chile llegando a la ciudad de Tacna de Perú, pero Él me llevó con la ayuda de hermano pastor Luis Lima y también pastor Mario Verdugos. A través de obispo Abraham Jaque yo podía recurrir a predicar el Evangelio. Tacna de Perú, Arica, también Iquique y también hasta Calama. Y también próxima semana nosotros podemos ir a otra ciudad, Caldera. Entonces, pensamiento del Espíritu Santo siempre nos lleva a la otra ciudad, a la otra nación, al otro lugar donde se necesita predicar la palabra de Dios. Dios nos ayuda. El versículo 7, como dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Después de haber recibido la salvación, si vive solamente con el deseo de la carne,
¿Dios le gustaría? No, Dios no le agrada. Por eso Dios tanto quiere que nosotros vivamos con el deseo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo del Espíritu Santo de Dios? El versículo 9 así dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es la verdad. Cuando uno recibió la salvación, Dios nos regala el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros podemos aprovechar la guía del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos dirija para que nosotros vivamos con la voluntad de Dios, con el deseo de Dios, con el proyecto de Dios. Por eso nosotros cuando escuchamos el Evangelio podemos ofrecer nuestra vida. También nosotros podemos ofrendar lo que nosotros tenemos para avanzar el Evangelio. Porque mucha gente está atado de la ley, están atados del pecado. Por eso nosotros tenemos que predicar la verdad, predicar el Evangelio. Jesucristo, como decía, todos los trabajadores, cargadores, vengan a mí, voy a descansar a ustedes. Lo mismo, nosotros ya tenemos esta verdad, esta palabra, podemos predicar a mucha gente. Ellos, cuando escuchan el Evangelio, serán salvos. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.